Muy buenas tardes a todos los amigos que ya se han conectado y saludamos a los 53.500 suscriptores que nos acompañan en nuestro canal. Ya hemos pasado las 5.120.000 visualizaciones de todos nuestros programas. Así que bueno, vamos creciendo. Todos los martes tenemos nuestro programa de actualidad internacional con Luis Medina y vamos a ver si logramos hacer fijas dos secciones con España y con Argentina. La cuestión es que los argentinos nos hemos despertado hace un par de días con una declaración rutilante de un expresidente argentino. Por eso voy a hacer primero una pequeña síntesis de la situación argentina y los amigos de España posiblemente van a notar que la realidad parece, cambiando los nombres, mutatis mutandis, es muy parecida a la situación española. También saludamos ya a la gente de Sydney, Australia, que están conectados. También a Damián Maldonado, que dice, repitiendo al presidente Dualde, que el presidente Fernández está absolutamente estresado. Y de esta manera, bueno, hay una serie de murmullos en distintos sectores de la política argentina. También ya están saludando también de Melbourne, también de Australia, también se han conectado. Y la Fundación Horacio Ducharne de Venezuela. También nos saludan desde el señorío de Vizcaya y de distintos lugares de Buenos Aires. ¿Cuál es la realidad argentina hoy? Llevamos 150 días con un confinamiento que ha sido el más largo de todo el planeta y el más inútil, con unos datos que son bastante dudosos, porque ahora todo el mundo se supone que está enfermo por COVID y parece que la gente no se enferma más de ninguna otra cosa que de este tema. Por supuesto, con numerosas denuncias de que a distintas personas que han muerto por otras circunstancias le han puesto en su certificado de función que también han muerto por este tema. Lo hemos visto hasta con accidentes de auto, donde hay gente que después de ser atropellada y se dice, bueno, pero por las dudas se toma las medidas del caso porque tal vez murió por COVID y acaba de ser atropellado. El gobierno hoy está sin control ciudadano. El Congreso y la justicia están absolutamente paralizados. La inflación, ¿cómo está la situación económica? La inflación es galopante, al mejor estilo de los años 70 y 80. La pobreza ha llegado el 50% y la ha pasado. La devaluación de la moneda ha sido del 100%. Las multinacionales abandonan el país y cierran comercios todos los días. Se calcula que al final de la pandemia, un tercio de las empresas argentinas habrán cerrado sus puertas y vemos ya una hambruna cada vez más grande en gente que está en situación de calle y muchísimos chicos que ya hoy no se alimentan como corresponde, con el futuro daño cerebral que van a tener en forma ya próxima e inmediata. Cientos de colegios privados se han cerrado. Además, el gobierno ha decidido que hoy todos aprueban, por lo tanto podemos decir que ya el año escolar que termina en noviembre, a fines de noviembre, podemos decir que ya está terminado porque ya los chicos ni siquiera entregan los trabajos que tendrían que hacer vía online. Así que se ha perdido el año escolar. El hambre y la ruina están generalizados. Los silobolsas, que es un sistema justamente para guardar cereales que tienen en el campo, muchos son destruidos, quemados o envenenados, y algunos campos también envenenados por aparentemente militantes del gobierno. Con lo cual no sabemos si no vamos a tener problema de alimentación en la Argentina, que es como que falte combustible en Venezuela. El gobierno además ha liberado miles de criminales, asesinos y violadores para que no se contagien en la cárcel. Entonces los han lanzado a la calle y algunos están viviendo a pocas cuadras de sus víctimas. Por supuesto que todavía siguen presos algunos militares que pelearon en Malvinas, que han sido perseguidos luego por la justicia. También tenemos muchísimos ciudadanos comunes que han sido muertos, encarcelados, multados, perseguidos y hasta desaparecidos por incumplir la cuarentena. Gente que ha salido a la vereda ha sido detenida por la policía aún estando a 1 metro o 2 metros de su casa. También vemos que el secretario de Cristina Fernández de Kirchner desapareció, se le quitó la protección al testigo porque la había denunciado
el gobierno anterior le había dado protección al testigo, el gobierno actual se la quitó y luego apareció muerto y torturado. La censura a los periodistas es cada vez más notoria, con intimidación incluso a determinados periodistas. Hay una famosa periodista argentina, Viviana Canosa, que recibió una llamada del mismísimo presidente de la Nación y ella le pidió, por favor, usted me ha asustado, yo tengo una hija pequeña, no me llame más. Es decir, es la primera vez que vemos una intimidación directa al más puro estilo staliniano. También tenemos lo que se llama ciberpatrullaje, es decir, la ministra de Seguridad pide a sus militantes que adviertan de toda persona que opine distinto y además dicen que es para controlar el humor social y ver cómo se siente la gente, pero en realidad lo que se está determinando es la opinión de la gente en cada barrio. Por otra parte, han decidido tomar un control de Internet declarándolo servicio público, cosa que en ninguna parte del mundo se hace, con el riesgo de que se van a congelar las tarifas y que se termine cortando el servicio, con lo cual nos van a dejar absolutamente separados a los argentinos unos de otros. El miedo hoy ha sido esparcido en la sociedad como otra epidemia, con denuncias entre vecinos y encima los políticos no dan ningún ejemplo de la situación, no han decidido cortarse ningún gasto, ni sus gastos ni sus sueldos, a diferencia del presidente del Uruguay, que determinó una reducción del 20% de los salarios de todos los funcionarios de alto rango, empezando por él. Bueno, eso no ha ocurrido acá en la Argentina. En fin, estamos viendo un periodo de trastorno social, el mayor para nosotros, donde el peligro ya no es para el criminal, sino para el inocente, para el hombre común. Por lo tanto, podemos decir que con este miedo nos han quitado la calma, el silencio para pensar. Pronto escucharemos sirenas frente a nuestros domicilios. Aparentemente hasta aquí podemos decir que se ha acabado la libertad. Para hablar de todo este tema, lo he invitado a un amigo, un pensador argentino, Marcelo Gullo, doctor en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales, para que nos dé su opinión sobre la declaración que ha hecho el expresidente de la Nación Argentina, doctor Eduardo Duhalde, que dijo: estamos ante un riesgo de un alzamiento militar. Marcelo, muy buenas tardes. En este momento ya son 167 personas, 188 personas que te están escuchando. Buenas tardes, Patricio. Un gusto participar en tu programa. Con respecto a las declaraciones del expresidente Duhalde, que es un hombre de mucha experiencia política, nadie puede negar su experiencia política, su paso por la presidencia, ¿no es cierto? Y sus canales de información. Yo, sin embargo, creo que estamos con grandes posibilidades de un estallido social en Argentina por muchas de las cosas que has descrito, pero sin embargo creo que no estamos delante de una posibilidad de golpe de Estado. Creo que no hay ninguna posibilidad en Argentina de golpe de Estado. Te diría humorísticamente que es más fácil que los bomberos den un golpe que lo del ejército. Así que yo creo que eso no desconozco por qué el presidente Duhalde lo dijo, ¿no es cierto? No quiero juzgar sus intenciones, pero golpe de Estado no va a haber en Argentina de eso de forma absoluta, lo puedo afirmar, puedo poner las manos en el fuego, no hay, de ninguna manera es posible. Sí, es posible, por supuesto, un estallido social que tenga consecuencias gravísimas en Argentina, sobre todo consecuencias gravísimas, porque este estallido social, a diferencia del año 2001, que también fue un año crítico para la Argentina, cuando el presidente de la Rúa tiene que huir en helicópteros de la Casa Rosada, esta vez la situación se va a complicar mucho más, no solo por los niveles de pobreza, que son mucho mayores que antes, sino porque hay un fenómeno nuevo que es el fenómeno del narcotráfico, sobre todo en ciudades como Rosario, ¿no es cierto?, que podemos decir hoy es la capital del narcotráfico en Argentina. Esta situación sería realmente explosiva. Para que nuestros amigos que están escuchando sepan, en Rosario hay aproximadamente, siempre es aproximado porque esto no puede ser oficial, ¿no es cierto?, la cifra, hay 6.000 soldaditos. ¿Qué son los soldaditos? Son niños, ¿no es cierto?, entre 12 y 17 años, a los cuales los narcotraficantes les dan una pistola para que cuiden los búnkers, ¿no es cierto?, donde se despacha
la droga, o los kiosquitos también le llaman. Claro, estos niños le dan un salario muchísimo mayor a veces que el salario que pueden recibir sus padres, una pistola, y se hacen adictos a las drogas. Claro, después de los 18 años lo licencia porque no sirven más después de los 18 años. Ya entran dentro de otra categoría legal. Y entonces quedan, se entiende, adictos a la droga, con una pistola que suelen no devolver, y bueno, entonces la situación, claro, se puede tornar con estos soldaditos, con los narcos que controlan gran parte de la ciudad, realmente se entiende, se puede tornar una situación de pesadilla para ciudades como Rosario, Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Ahora, uno puede pensar que los golpes solo pueden ser golpes militares, pero el presidente se ha hecho prácticamente dueño con la suma del poder público, y el Congreso funciona en forma virtual, con pantallas, de una manera donde no es realmente práctico. Los que tenemos que dar clases online, vemos que incluso eso no funciona bien con los estudiantes. Es una situación a distancia, es como un elemento de emergencia, pero no funciona en la realidad práctica. No podemos decir que en realidad ya hay un autogolpe, como han dicho Malatón y han dicho otras personas, donde dicen, bueno, ya el presidente tiene la suma del poder público. Ha dicho incluso, Marcelo, que las medidas que tenga que tomar las va a tomar por las buenas o por las malas, y ha tenido varias frases amenazantes sobre la ciudadanía argentina. Hasta ahí Sí, tuvo, sin querer, una ladran, frase que se le escapó, como diciendo, los voy a contagiar a fuerza, pues quiso, no, vacunar, dijo, vacunar, quiso arreglarla, pero le salió como un acto fallido, ¿no? No, esos son como los perros que ladran pero no muerden. No hay ninguna posibilidad de eso en Argentina. La sociedad argentina es una sociedad muy estructurada, con muchas defensas para ese tipo de cosas. Podrá ladrar todo lo que quiera, ¿cierto? Si es que esas eran sus intenciones, que tampoco creo que sean sus intenciones, pero de eso no hay tampoco, yo no creo, ninguna posibilidad. No. Pero perdóname, Marcelo, hay algo que yo no entiendo, o tal vez no me expresé bien. El presidente, la sensación que tenemos que ya se hizo del poder público, es decir, el Congreso y la Justicia no están, pero si no están funcionando, Marcelo. No es así, no, yo creo que no. Marcelo, hay gente que está detenida por habeas corpus y no se la libera porque la justicia no atiende los casos. Funciona mal, como funciona mal el Parlamento, como funcionan mal tantas cosas en Argentina, pero no es una situación ni que se le parezca a la venezolana, ni habrá ninguna posibilidad en Argentina de que una situación como Venezuela se reproduzca en Argentina. La Argentina es una sociedad muy estructurada, con muchos cuerpos intermedios, con una población que se moviliza a favor y en contra de las cosas. No hay ninguna posibilidad de eso en Argentina, ninguna. Yo lo descarto de forma absoluta. Lo que hay sí es una degradación política, una degradación económica, y sobre todo una degradación antropológica, diría yo, y moral de la Argentina, que es lo que más me preocupa. ¿No? Es un proceso de degradación. Eso sí, de eso sí me hago cargo. A ver, ¿cómo describirías eso? Bueno, ¿cómo lo describo? Hay un proceso de degradación antropológica, porque hay una pérdida de los valores en Argentina muy importante, donde se ha producido una especie de estado, no en toda la población, en un sector de la población, un estado de anomia, y una pérdida de los valores más elementales, también un sector de la población que incluso tiene como correlato la pérdida del buen trato entre los argentinos. Para poner un ejemplo, puede parecer banal, pero no es banal, ¿no es cierto? Tengo un amigo que es un hombre de reflexión, pero su profesión es ser mozo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Casualmente, en Mar del Plata, en un restaurante donde yo he ido durante 20 años, y él hace 20 años que atiende ahí, y me dice: Marcelo, el trato entre las personas ha cambiado. Es decir, se sientan a cenar, ¿no es cierto?, una esposa con su esposo, y se tratan mal, es decir, se insultan públicamente.
cosa que antes no era inimaginable, ¿no es cierto? Inimaginable. Si los argentinos se tratan mal unos a otros, porque han perdido una escala de valores, en muchos casos, aunque hay todavía un gran cuerpo de resistencia. Y hay una degradación que tiene que ver con lo que vos dijiste también al principio, que viene desde muchos años atrás, una degradación, digamos, de la misma biología de los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo caracterizaba a la Argentina, ¿no es cierto?, eran que sus sectores más humildes de la población tenían un nivel de alimentación no aceptable, por demás de aceptable. Esto comenzó a deteriorarse a partir del golpe de Estado del 76 y se ha ido deteriorando cada año sin freno alguno. Yo siempre pongo un ejemplo, quizás a los que les guste el fútbol lo entiendan más fácil, no por las personas, sino simplemente por el ejemplo del físico de ambas personas, que son conocidos como Maradona y un jugador que sale de Rosario, que se llamó Manso. Quizás Manso era tan habilidoso como Maradona. Parecía ser una estrella extraordinaria, pero la diferencia es que Maradona tenía unas piernas extraordinarias con unos huesos durísimos por haber comido carne, tenía calcio. Y el pobre Manso tenía unas patitas flaquitas, con huesitos chiquitos, y entonces jugaba 10 minutos que parecía Maradona brillantemente. Al minuto número 11, 12, 13, 14 le pegaban de tal manera que tenía que retirarse de la cancha. Es decir, hay una degradación del físico también de los argentinos por falta de la alimentación. Falta de alimentación y que la gente no coma es un pecado en cualquier parte del mundo, en cualquier país es un pecado. Pero en Argentina ese pecado se ve agravado de forma exponencial, porque es imposible pensar que en Argentina, ¿no es cierto?, un país que puede darle de comer a 500 millones de personas del mundo, no puede alimentar a su población. Entonces hay un proceso, digo, de degradación política, degradación antropológica y de degradación del cuerpo, de la biología de los argentinos, que de seguir profundizándose sí puede llevarnos a situaciones como la que vos también has descrito, ¿no es cierto? Porque claro, si hay degradación en todos los órdenes, se acaba la capacidad de resistencia, en todos los órdenes, porque lo que se acaba es el hombre, digamos. Se acaba el hombre espiritualmente, se acaba el hombre físicamente, ¿no? Y a eso estamos sometidos, a un proceso de degradación física y espiritual. Sí, y como decís, desde 1976 se viene notando y desde los últimos 20 años hay una degradación absoluta también de la educación, la moral y los ejemplos, y de una controversia permanente entre argentinos, ¿no? Por pensar A o B, ya la gente ha roto hasta amistades, ¿cierto? Eso lo hemos visto, ¿no? Antes era civiles contra militares, luego empresarios contra trabajadores, políticos y sindicalistas también contra políticos, radicales contra peronistas, y ahora es hombres contra mujeres, porque hemos llegado a eso, ¿no? La Argentina, que ha tenido 2 mujeres presidentes y numerosas gobernadoras, intendentes, hay toda una actitud declamatoria sobre reivindicación de los derechos de la mujer, cuando la mujer ha tenido siempre mucho poder aquí, desde las historias que se escuchan desde el virreinato. Las mujeres decidieron en numerosas circunstancias y ahora parece ser que la mujer fuese un ser sometido en la Argentina y en base a eso vemos un enfrentamiento que ha llevado a que, por ejemplo, muchos jóvenes no quieran formar familia. Eso sí, cada vez es más notorio en la Argentina. Construido artificialmente, ¿no es cierto? Por supuesto. Basta recordar que la primera presidenta del mundo, mujer, es una argentina. Fue Isabel Martínez de Perón. Es la primera presidenta mujer del mundo. De eso ya habla por sí solo, ¿no es cierto? Hay una palabra que se ha perdido mucho y es la palabra que lleva después a los conflictos. No solo en Argentina, sino también en Estados Unidos, también en Francia, también en España, que ha caído en desuso, se dejó de usar, se dejó de predicar, que es la palabra unidad nacional, ¿no es cierto? Y esa unidad nacional hay que predicarla y hay que ejercerla. Y la Argentina tuvo su último momento de unidad nacional con la reconciliación entre el peronismo y el radicalismo en las figuras de sus máximos líderes políticos, ¿no es cierto?, de Ricardo Balbín por el radicalismo
y de Juan Domingo Perón por el peronismo en la década del 70, ¿no? Ahí la Argentina, con la vuelta de Perón, con el abrazo entre Balbín y Perón, con sus almuerzos, con sus comunicaciones, la Argentina llega, se entiende, a un grandísimo grado de unidad nacional, solamente boicoteado por la extrema izquierda y por la extrema derecha. Y se predicaba la unidad nacional, que quiere decir no que la gente no tenga diferencias políticas, no que en el Parlamento no se discuta, el Parlamento está hecho para discutir todo, pero se discute, se entiende, entre hermanos que integran una misma patria. Por eso el Perón que vuelve distinto del que se había ido, y Balbín que se había quedado distinto del que había estado en contra de Perón. Son dos personas distintas, dispuestas a hacer la unidad nacional, ¿no es cierto? Con Perón que dice: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, eso es lo primero, y con Balbín que cuando despide al cadáver del presidente Juan Domingo Perón dice: vengo, este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Y esa oportunidad de oro de la unidad nacional, que repito, no quiere decir que no haya discusiones, se discute, se pelea, pero dentro se entiende de la fraternidad. Dentro de la fraternidad es saber que todos los argentinos somos hijos de esta misma tierra y hermanos, ¿verdad? Eso se perdió a partir del 76 y se fue profundizando cada día más, y llegamos al estadio que se entiende en el cual nos encontramos ahora. Por eso yo creo mucho en el estudio de la historia y en volver a pensar sobre los grandes acontecimientos históricos. Claro, no basta, se entiende, con decirlo, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Perón le dio a Balbín, que era el jefe de la oposición, ¿no es cierto?, una oficina en la Casa Rosada. La Casa Rosada, para los amigos que nos siguen del extranjero, es donde el presidente de Argentina atiende, donde tiene su despacho, porque el presidente de Argentina atiende en la Casa Rosada y duerme en lo que nosotros llamamos Olivo, distinto de otros lugares de América Latina, donde el presidente duerme y atiende en el mismo edificio, o palacio, como se llama en algunos lugares. Bueno, Balbín tenía una oficina al lado de la oficina de Perón, ¿no? Es el máximo grado de unidad nacional que logró la Argentina, con discusiones sobre qué teníamos que hacer para tener un proyecto estratégico de nación, mirando al futuro en los próximos 30 años. Y ya no miramos más, ya no pensamos más en 30 años. Estamos tan agobiados por las circunstancias del momento que solo pensamos qué se puede hacer dentro de los próximos días. Y si se piensa en lo que se puede hacer en los próximos días, una nación está perdida. ¿Por qué es pensar en términos estratégicos? En términos estratégicos es, bueno, nos sentamos a pensar y sabemos que, por todos los datos que tenemos, que dentro, ¿no es cierto?, de 20 años va a haber grandes periodos de lluvia, y entonces hacemos canales, acequias, para que cuando venga la lluvia no nos inundemos todos. O si llegamos a la conclusión de que dentro de 20 años va a haber una sequía gigantesca, empezamos a construir canales de irrigación ahora, para cuando esa sequía gigantesca venga no tengamos problema de agua. Eso es pensar en términos estratégicos, así, adelantarse a los acontecimientos, ¿no es cierto? Por eso yo vengo profundamente en el análisis de la política internacional, que es la gran política que marca el escenario estratégico. Y entonces hay que analizar esa gran política, saber qué pasa en el mundo para saber qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que no se hace, ¿no? No lo hace ni el oficialismo, ni la oposición, no lo hace nadie, porque todo el mundo está enfrascado en la discusión del día a día, sin tiempo para pensar las grandes cuestiones estratégicas. Bueno, o sea, en Argentina, como decís, no se piensa a una generación por lo menos, y ya aparentemente la sospecha es que no se está pensando a una elección próxima. Es decir, lo que dijo el expresidente Eduardo Duhalde, dijo: en la Argentina no va a haber elecciones. ¿Crees que se puede complicar? Es decir, yo sigo pensando que el presidente se ha hecho del poder absoluto. Vos no lo ves así. Yo veo que, digamos, no hay nadie que lo pare y no hay una oposición concreta que le diga: señor, usted deje de avanzar. Y él dijo: voy a implementar esto por las malas, haciendo algo que numerosos científicos ya le han dicho que no sirve. Por lo tanto, yo lo único que puedo pensar es que actúa de mala fe. Además, habla de violencia. ¿Vos crees que ese vaticinio de Duhalde, que él cree que podemos llegar a no tener elecciones, podría tener algún asidero? Es decir, no que se vaya a cumplir seguro, pero que hay un riesgo de que de alguna manera el gobierno utilice la epidemia esta para decir: bueno, por seguridad no hay elecciones. Es muy difícil. Podrán postergarse, pero nada más que eso, no.
Yo no lo veo eso. Veo otros riesgos que son para mí mucho más importantes que de lo que estábamos hablando: la pérdida de sentido estratégico, la degradación moral, la degradación antropológica, la degradación biológica. Veo esos riesgos que son, me parece, mucho más importantes, ¿no es cierto?, para discutir. Lo otro no lo veo en el marco de Argentina. No lo veo en el marco, sin ofender a ningún otro país, ¿no es cierto? Sin ofender a ningún otro país, no lo veo en el marco de Argentina. Bueno, es la primera que con Marcelo discrepamos en algo. Yo creo sinceramente que tienen la dictadura perfecta y que de esta no corremos el riesgo que no se vayan. El problema en la Argentina es que si se va el actual gobierno, si vuelven los anteriores que estuvieron 4 años que también gobernaron mal, estamos en un círculo vicioso de malos gobiernos de 1976. Llevamos 44 años de desastres. Bueno, es justamente lo que yo vengo insistiendo, que la oligarquía financiera mundial tiene dos brazos. El brazo izquierdo es el progresismo, el brazo derecho es el neoliberalismo, y hace pasar a los pueblos, ¿no es cierto?, hace pasar a los pueblos de la sartén a la olla, de la olla a la sartén. Cuando la gente está cansada del neoliberalismo, le ofrece progresismo. Cuando la gente ya se harta del progresismo, le vuelve a ofrecer neoliberalismo, y así se pasa de la olla a la sartén. Pero nunca dejamos de ser fideos, siempre estamos cocinados, ¿entiendes?, por la oligarquía financiera mundial. Que claro, la gente preguntará: ¿y por qué tiene dos brazos? Muy sencillo, no es ninguna magia, porque con el brazo izquierdo, que es el progresismo, destruye espiritualmente a los pueblos, porque les quita, se entiende, su identidad, ¿no es cierto?, les quita su espiritualidad, y finalmente les quita su familia, que es el último refugio. Y con el brazo derecho, que es el neoliberalismo, inhibe la construcción del poder nacional, porque no hay ningún poder nacional en el mundo, ninguno. Yo lo he explicado en mis libros, publicando 3, 4 libros al respecto, que se haya construido a partir del neoliberalismo, sobre todo del libre comercio, que inhibe el desarrollo industrial. Y sin industria no hay potencia, sin industria no hay nación. No la industria clásica, sino ahora tendríamos que hablar de una industria ultramoderna, tecnologizante, tecnología de punta. Sería largo de explicar. Y entonces la oligarquía financiera mundial juega con esas dos cosas. Entonces los pueblos se cansan del neoliberalismo, ahora le damos progresismo. Se cansan de progresismo, le damos neoliberalismo. Pero los argentinos seguimos pagando la deuda externa, seguimos endeudándonos, seguimos empobreciéndonos. No cambiamos la estructura hegemónica, se entiende, que hace de la Argentina una palabra que también se entró en desuso porque se creyó que estaba anticuada. No creo que esté anticuada. Yo utilizo otra palabra comúnmente, que es un país subordinado, pero podría usarse una antigua palabra que es una semicolonia, es decir, un país que tiene bandera, himno, ejército, tiene los atributos de un país formal, pero en realidad no es un país independiente, es una colonia. La gente dirá: este hombre es un marxista. No tiene nada que ver con el marxismo, ni con nada de esas estupideces de teoría de la dependencia. Tiene que ver con que en el mundo hay países subordinantes y subordinados, no porque haya países malos y buenos, sino porque los que tienen poder tienden a mandar, y los que no tienen poder tienden a obedecer. Ese es el juego de la política internacional, ¿no? Y bueno, el que no lo entienda sería como ir a un partido de rugby y querer aplicar las reglas del cricket, ¿no? Mal le puede ir a uno. Árbitro, me está pegando. Y sí, hijo, acá se agarran a puñetes. Esto es rugby, no es cricket. Se agarran a puñetes. Usted no entra a jugar acá si no quiere jugar así. Bueno, la política internacional es así. No es que los Estados Unidos sean malos, ni que los chinos sean malos. Cada uno busca acrecentar su poder y tener más poder. Y con poder es un juego de suma cero. Tener más poder implica que otro no lo tenga, ¿no es cierto? Y se subordina a los otros. Bien, yo no digo que los otros son malos, ni que nos quieren matar. No, digo que cada uno defiende sus intereses, y es tonto el que no sabe defenderlos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros en Argentina nos van a dar, se entiende, el diploma de tontos del mundo. Si hay un premio Nobel, se entiende, para los tontos, en Estocolmo este año nos toca a nosotros, porque no pegamos una. Primero, no supimos que entre la cuarentena irreflexiva, total y absurda, y la negación de la cuarentena irracional, había un justo medio. Claro que siempre hay un justo medio. Y nos enmarcamos por ahí. Y después que nos enmarcamos por ahí y caemos en una recesión gigantesca, vienen, se entiende, los chinos
y nos dicen como gran regalo que nos van a regalar 200 millones de chanchos chinos, nosotros les llamamos chanchos a los cerditos, a los cochinillos, para que los criemos acá en Argentina, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque los chinos ya hace 30 años que producen cerditos en forma industrial y se han dado cuenta que es un desastre para el país por la cantidad, se entiende, de enfermedades que le transmiten al hombre. Entonces dijeron, bueno, ¿quién son los estúpidos del mundo que se pueden creer que es un buen negocio y se van a enfermar todos? Los argentinos. A ellos, a por ellos, como dicen los españoles, a por ellos, y nos quieren mandar los cerditos. Y acá lo vamos a comprar. Oficialismo y oposición compra ese tipo de proyectos. Y no entiende lo que pasa en el mundo. No entiende lo que pasa en el mundo. Y entonces no entiende las oportunidades ni los desafíos que hay en el mundo. Entonces compran buzones o chocan el auto. Las dos cosas hacen. Chocan el auto. Vamos a recordarle a la gente sí. que los acuerdos con China han sido elaborados por los dos partidos principales. Tanto el peronismo como la oposición han estado ambos potenciando estos negocios con China que nos han llevado a hoy tener una base de inteligencia satelital del ejército chino en pleno territorio argentino, algo impensable cuando hace 40 años fuimos capaces de enfrentar a la flota de la OTAN y ahora tenemos una base china con todos los riesgos que significa. Recordemos que en los años 50 hubo una advertencia que se le acercó a un funcionario de Perón y el que se la llevó dijo, dénsela al presidente porque el Partido Comunista Chino piensa futuro avanzar sobre la Patagonia Argentina. ¿Y eso cuándo sería? Y después del año 2000. Uy, falta tanto. Dijo, ahí tenemos, como dice el doctor Julio, esa falta de visión permanente, porque si un gigante con 40 veces más población que nosotros está pensando dentro de 50 años empezar a ocupar espacio, yo me tengo que empezar a preparar ahora para tener algún mínimo de posibilidad de que ese pelotazo gigantesco poder tirarlo al córner. Y luego en 1973 hay otro informe del Partido Comunista Chino, que ese sí le llega al presidente Perón cuando él había vuelto, y él lanza una campaña que decía que había que poblar la Patagonia. Y era curioso porque había muchos humoristas que tomaban a burla ese deseo de Perón cuando él decía necesitamos ocupar con 10 millones de argentinos la Patagonia. Y lamentablemente no se pudo hacer. Recuerdo también que una vez decía el doctor Julio Carlos González que hablando con Perón en Madrid, a él se le escapa una frase diciendo cada vez que yo tenía que inaugurar algo en el norte argentino, se hacía. Pero cada vez que tenía que hacer una obra pública en la Patagonia, en el sur argentino, siempre en algún lado de la administración se trababa. Lo cual quiere decir que evidentemente no nos extrañaría que la Patagonia Argentina y la Araucanía chilena sean una moneda de cambio entre Inglaterra y China. Y ahora le voy a dar pie a Marcelo para que explique también esa relación entre ellos y más el riesgo de la vacuna que podría significar hasta la extinción de buena parte de la población. Pero no quiero dejar de responder a Karina, que ella dice, para mí Perón era terrible, el Banco Central lleno de oro y desaparece. Quiero decirle que hay un informe del doctor Prebisch, que era opositor a Perón, que cuando en 1955 Perón es derrocado, hace un informe del Banco Central y decía que el oro estaba, que eran 353 millones de dólares de oro en oro del año 55, debe ser hoy 20 veces más en cuanto a dinero. Y no había prácticamente diferencia con la cantidad de oro que había cuando Perón había asumido el poder. Creo que era $1 millón de diferencia para arriba o para abajo, no era más la diferencia. Así que ese famoso oro estaba cuando Perón fue derrocado. Obviamente que se pueden hacer otro tipo de críticas a Perón, como pasar la ley con congelamiento de alquileres, pero eso no es real. Y por otra parte, así como para destruir Occidente había que infiltrar a la Iglesia Católica y hoy está infiltrada, para destruir la Argentina había que infiltrar el peronismo y meterle todas estas ideas de la socialdemocracia, que significa todos estos elementos del progresismo, como ideología de género y aborto, que nos llevan justamente a la destrucción de la población argentina. Perón dijo, Marcelo, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. En 2020 nos encontró dominados, pero además enfrentados entre los argentinos. ¿Cómo ves acá la maniobra de las grandes potencias y qué papel está jugando Inglaterra? Mira, vos nombraste varias cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesante. El tema de la Patagonia. La Patagonia habría que hacerlo con un signo de pregunta, ¿no? ¿Será nuestra Texas? ¿Será nuestra Texas la Patagonia?
Y vos sabés que hay autores muy nombrados por muchos, sobre todo por muchos militantes políticos, ¿no? Pero que son nombrados pero no son leídos. Y es un caso muy curioso el de la Argentina, ¿no? Porque también pasa con los literatos. Todo el mundo habla de Borges y nadie lo lee. Ya nadie lo leía en la década 70. En Argentina también. A todos hablan de Perón y nadie lo lee. No lo leen ni los partidarios ni los contrarios. Pero hay otro autor, para mí fundamental en la historia argentina, que fue Arturo Jaureche, que escribe un libro que se llama Ejército y Política, Patria Grande o Patria Chica. Lo escribe en 1957, Patricio. Y resulta que todo el mundo lo cita, pero nadie lo lee. En los últimos capítulos, en el último capítulo del libro, él se pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los chinos, cuando vengan los asiáticos? Y dice, van a venir y van a ocupar la Patagonia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? La gente se creía que don Arturo, esa noche, la gente, como no puede pensar en 50 años, en 60 o en 70, Arturo Jaureche estaba pensando en 80 años, una gran misión estratégica. Se creían que el pobre viejo se había tomado una botella de whisky en el bar de la esquina donde solía escribir sus libros, ¿no es cierto? No, estaba más lúcido que nunca. Vos sabés que el peronismo en 2 oportunidades planifica la construcción de un tren de Bahía Blanca, ¿no es cierto?, a Río Gallegos, que es el tren que vertebraría a la Argentina, es decir, su zona más vulnerable, equivalente este tren a lo que fue el Transiberiano en Rusia, que vertebró Rusia, o equivalente a ese famoso tren que une la costa atlántica con la Pacífica en Canadá, que lo hizo el presidente John McDonnell, lo comenzó en 1880, que vertebró geopolíticamente el Canadá. Bueno, cada vez que se intentó hacer ese ferrocarril, millones de cosas pasaron y no se pudo hacer. Y ese es el gran proyecto vertebrador de la Patagonia, porque el ferrocarril crea pueblos, ciudades, desarrollo de todo tipo. Bueno, y entonces, claro, ahí está uno de los territorios más ricos del mundo, pero que a los argentinos se nos dice que nada, es difícil de vivir, tiene mucho viento. Claro, tiene mucho viento. Y hay estudios que hablan de que se puede construir el parque eólico más gigantesco del mundo que daría electricidad para toda la América del Sur. Entonces, es un territorio riquísimo, ¿está? Riquísimo, con desierto, claro, con desierto, pero con ríos que podrían irrigar ese desierto en la provincia de Río Negro y prácticamente tendríamos la mitad de una nueva pampa húmeda, se entiende, en Río Negro. Pero con esto podremos poner miles de datos. Y yo siempre me pregunto, lo dije el otro día en una conferencia con el viceministro de Defensa, que gentilmente me invitó a una conferencia tripartita a debatir con él. Y yo dije, pero hay cosas que son de la pura lógica, no de la teoría de la conspiración ni nada que se le parezca. Si Gran Bretaña tiene una base en Malvinas, que es una de las bases más grandes del mundo, y la tiene frente a un país ocupando nuestro territorio, le digo para los amigos que están fuera de Argentina, ¿no es cierto? Ocupa un territorio que es argentino y tiene una base ahí, en Malvinas. Y nosotros no tenemos ni gomera ni ondas para tirarle piedras, porque no tenemos ni combustible para los aviones que se nos caen a pedazos. Tuvimos la desgracia terrible de ver un hombre de la aviación, se entiende, manejando un avión, eyectándose y muriendo por lo deficitario que son nuestros armamentos. Si alguien tiene una base de semejante naturaleza, no es para defenderse de nosotros, que no podemos atacarlo ni con ondas, ¿no? Si no es una base defensiva, es una base ofensiva. Es un argumento de pura lógica. Claro. Nadie hace una base de semejante naturaleza, con semejante cantidad de tropas, se entiende, y aviones capaces de llegar a Buenos Aires en minutos, de forma defensiva, porque nadie puede agredir. Nosotros no estamos en condiciones, se entiende, no de ir a Malvinas, estamos en condiciones, se entiende, de cruzar el Riachuelo, que es un pequeño río que hay en Buenos Aires que separa, ¿no es cierto?, Capital Federal de Gran Buenos Aires. Entonces, es una base, ¿no es cierto?, por lógica, ofensiva. ¿Y qué es lo que está en juego? Está en juego no solo la Patagonia, sino que está en juego que en el año 2048, si no me falla la memoria,
va a quedar sin efecto el Tratado Antártico, que fue el que congeló los pedidos o los derechos de soberanía de que cada país reclamaba sobre la Antártida. E Inglaterra ocupa Malvinas, entre otras cosas porque reclama un sector antártico para sí. La Antártida es la última tierra virgen del mundo, la última, jamás explotada por la mano del hombre. Y ahora la tecnología permite explotarla, y mucho más en el año 48. Entonces está en juego una de las riquezas más gigantescas de la historia de la humanidad. Eso es lo que está en juego. Nosotros los argentinos no lo sabemos. Es como quien tiene un billete de lotería en tu casa, como si tu mujer compró un billete de lotería, sos millonario porque es de 10 millones de dólares y en realidad lo tenés guardado ahí y no sabes que es tuyo. No sabes que tenés que ir a cobrarlo, ¿no? Y un día capaz que lo tirás. Sí. En el año 51 se firmó un acuerdo, creo que era el 31 de diciembre del 51 con Inglaterra, para muchas colaboraciones, un gran acuerdo comercial, y en el 53 tuvimos aquel inconveniente, no me acuerdo si fue en las Islas Orcadas, pero te acordás que hubo una isla ahí en discusión, donde había una base chilena, argentina e inglesa, y los ingleses actuaron de muy mala manera cuando recién estaba firmado el acuerdo, que ya recién estaba entrando en vigor, y Winston Churchill amenazó con enviar una flota directamente, ¿no es cierto? Por un tema que era para solucionarlo diplomáticamente y punto, pero se suponía que la Antártida no era de una soberanía en particular y sin embargo los ingleses ejercieron la fuerza. Es decir, como ellos dicen, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros, ¿no es cierto? Y terminan imponiéndose por la razón o por la fuerza, o por la compra de numerosos agentes. Algo que nos llamó la atención, hay un trabajo muy interesante sobre Malvinas que explica que los ingleses tuvieron intenciones de devolverla en 4 oportunidades antes de la guerra y siempre se trababa en algún cajón de la Cancillería argentina. Es decir, evidentemente había tanto gente en Londres como gente aquí que seguían saboteando la posibilidad de algún tipo de acuerdo. ¿Con qué postura deberíamos tomar ante esta idea del gobierno de traer una vacuna inglesa? Bueno, hay que ser siempre muy frío, ¿no? Para analizar las cosas. Y yo me pregunto, Patricio, pregunto en voz alta. Imaginemos, ¿no?, que estamos en la Cuarta República, la Tercera República Francesa, ¿no?, que tiene su territorio ocupado por el Imperio Alemán, que ha ocupado sus provincias de Alsacia y Lorena. Nosotros estamos ahí en Francia y tenemos un esquema de pandemia mundial, terrible pandemia, y los alemanes inventan una vacuna, el Imperio Alemán inventa una vacuna. ¿Es que realmente los franceses hubiesen aceptado usar una vacuna de un país que está ocupando su territorio? ¿Creerían en la benevolencia, se entiende, la buena voluntad del país que ocupa su territorio? Y yo me pregunto, si un país A ocupa el territorio de un país B, ¿verdad?, y lo ocupa porque ha habido una guerra y le ha arrebatado una parte de su territorio y lo sigue ocupando, por más que ese país B invente una vacuna, se entiende, extraordinariamente buena, fantástica, es que le va a dar al país A, con el cual estuvo en guerra y ocupa su territorio, la misma vacuna que van a utilizar ellos, o le va a dar una vacuna inocua o quizás perjudicial. ¿No es esto de pura lógica pensar esto? Es el juego de la política internacional, ¿no? Entonces, yo digo, es de pura lógica. Entonces, si hubiese que usar una vacuna, cualquiera menos la de aquel que ocupa una parte de nuestro territorio, como los franceses jamás hubiesen usado una vacuna hecha por el Imperio Alemán, nunca, jamás. Cualquiera, china, rusa, norteamericana, vietnamita, se entiende, de la Ciudad del Vaticano, pero no se entiende hecha por la potencia que ocupa una parte del territorio, de nuestro territorio, que tiene pretensiones sobre otra parte que es la Antártida, y que también quizás tenga pretensiones sobre nuestro territorio continental. ¿No es esto de pura lógica? Rechazar, se entiende, una vacuna hecha por el enemigo histórico de la Argentina. ¿No? Bueno, justamente lo que vos decís es todavía, y apoyando absolutamente, estoy de acuerdo, ¿no? La Tercera República nace, para los que no ubican bien el tema, tras la batalla de Sedán,
donde Francia pierde 70.000 hombres, Napoleón III pierde la corona y ahí nace la Tercera República. Y Alsacia y Lorena se convirtieron en provincias alemanas y siempre se dice, ¿no? Es la parte más alemana de Francia o la más francesa de los alemanes, ¿no? Depende de quién la tenga, porque ha cambiado varias veces de soberanía entre ambas potencias. Inglaterra tiene evidentemente un interés concreto en la Patagonia Argentina, pero además recordemos algunas cuestiones. Inglaterra tiene dominio sobre la minería argentina. Y yo recuerdo muy bien que una vez me dijiste, algo que a mí se me había pasado por alto, me dijiste, no solo tenemos el campo como potencial desarrollo que nos permitiría enriquecer a nuestro país, tenemos la minería, me dijiste. Ya que con la minería Argentina podía dar un salto cualitativo enorme en su desarrollo industrial. ¿No es cierto? Más o menos, palabra más, palabra menos, fue lo que me dijiste. Sí. En la Argentina, la minería es un nuevo Kuwait. No hay ninguna duda, es un nuevo Kuwait. Lo que pasa es que nosotros nos roban, no damos cuenta, es como si pasasen por la avenida 9 de Julio, que la conoce todo el mundo, argentinos y extranjeros, elefantes cargados y nosotros miramos para otro lado. Es decir, estamos siendo expoliados en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? ¿No? Expoliados completamente. Y esto no es estar en contra del capital extranjero, ni de las multinacionales, es simplemente tener sentido común. Es decir, nadie en su sano juicio deja de controlar en su propio territorio las cosas que produce. Y resulta que en Argentina viene una compañía, se come la montaña, porque no es más como antes en los dibujitos, en las películas, que uno hacía un agujerito para sacar el oro, ¿no? Ahora se comen la montaña, la trituran, es una cosa como si se la comen. La mezclan con agua, se forma como un barro, llevan ese barro con oro a Canadá o a otro lugar, y después una empresa nos dice qué cantidad de oro había por tonelada de barro sin ningún argentino que esté controlando, sin ningún hombre del Estado argentino que controle. Es un chiste. Es un chiste. Nos seguimos ganando el Oscar al tonto del mundo, ¿no? Claro, seguimos por eso ganando el Oscar. Un premio Nobel se entiende a los tontos, se entiende en Estocolmo, allá. Claro, a nosotros que nos creíamos los vivos del mundo. En realidad resultamos ser los tontos del mundo, sin que, por favor, suene ofensivo, porque estoy hablando de mí mismo. El primer tonto soy yo, en todo caso. También, porque somos sonsos, decía Jauretche, ¿no? Somos sonsos. Por eso escribió un manual que se llamaba Manual de Sonceras. Y en ese manual de sonceras, dice Jauretche, la primera soncera de todas, ¿no es cierto?, es la soncera civilización y barbarie, y la otra es el mal que aqueja a la Argentina, la extensión. Es decir, como si nosotros fuese demasiado grande. Todos los países quieren ser grandes en extensión. Y acá hubo una elite dirigente de Argentina que creía que el problema era que era demasiado grande y había que desprenderse de territorio, ¿no? Y bueno, hubo un presidente que dijo, yo no sé por qué nos preocupamos por Malvinas no teniendo tanto territorio, ¿no? Bueno, sí, y no solo eso, sino que envió las reservas de Londres las reservas de oro a Londres. Ah, me agarro la cabeza, mira. Estamos hablando del ingeniero Mauricio Macri, ¿no es cierto? O sea, acá ninguno ahorró saqueo. Un día me decía Leopoldo Marcus, me dice, Patricio, ¿sabes por qué nos roban? Porque somos estúpidos, no, porque somos ricos además. Esta es una tierra muy rica. Hay que decir que, en apoyo a lo que dice Marcelo, los ingleses manejan nuestra minería, manejan parte del negocio cerealero, o sea, no son ajenos a todo el negocio agropecuario en Argentina. Otra parte lo maneja China, que tiene acuerdos con Inglaterra, pero manejan también, por ejemplo, el control de la deuda externa. Yo todavía un funcionario del Barclays Bank de Londres trabajando en el Banco Central de la República Argentina desde hace 10 años. El Barclays Bank, a su vez, tiene relaciones con la Falkland Island Company, que es la empresa que usurpa y explota las Islas Malvinas, que además habían desarrollado el Barclays Bank de Londres negocios de la soja en Salta, produciendo un desastre ambiental terrible para nuestro país. Pero a su vez, recordemos que el Barclays Bank de Londres estuvo siempre detrás del apoyo a movimientos de izquierda, incluso hasta promocionando cine y películas, y durante la guerra antisubversiva en los años 70 siempre se denunció maniobras inglesas de apoyo con armamento a agrupaciones terroristas. Pero por eso, no es que no estemos invadidos porque nos vemos los Royal Marines caminando por las calles de Buenos Aires o de cualquier ciudad de nuestro país.
estamos invadidos porque no tenemos control de nuestra moneda, de nuestra deuda, de nuestros recursos nacionales y de nuestros recursos financieros. Recordemos también que tuvimos una funcionaria inglesa, hija de un funcionario inglés, en el Ministerio de Defensa argentino, que era la que aprobaba los pliegos de ascenso de los oficiales en las Fuerzas Armadas. Eso es como que digamos que si en plena guerra de Malvinas, Margaret Thatcher dijo, uy, tengo que poner a alguien en el MI6 británico, el Servicio de Inteligencia Británico, aquí tengo, hay un argentino que es muy capaz, ponelo al argentino. No hubiera hecho eso nunca, ¿no es cierto? Y no hubiera puesto de comandante y jefe de la flota a otro argentino, porque evidentemente está en conflicto con nosotros. Hay cuestiones básicas que solamente un idiota puede justificar. Ahora, teniendo en cuenta eso, no sería extrañar que Inglaterra realmente, como dijo Marcelo, nos pueda meter gato por liebre y, si tenemos suerte, una vacuna inocua. Pero, ¿a cuántas poblaciones Inglaterra se ha llevado puestas, ha masacrado? ¿Recordás algunos datos? Yo tengo de la India algunos datos. Montones. Tenemos también, yo lo acabo de publicar en Facebook, así a veces publico cositas así cortitas, el experimento que la universidad prestigiosa, porque es algo, dicen, no, es una universidad muy prestigiosa, la de Oxford, una universidad muy prestigiosa norteamericana, como la Hopkins, hizo en año 46 a 48 un desastre en Guatemala con un laboratorio británico, un laboratorio de Bristol. Estaban experimentando con los pobres guatemaltecos, ¿no es cierto?, para ver qué pasaba con la sífilis y la penicilina. Hicieron desastres. Experimentaron sobre niños huérfanos, sobre presos, sobre militares que obedecían órdenes. Si vos me permitís, Patricio, me gustaría dar un pequeño pantallazo, un detalle sobre el tema de la deuda externa que vos nombraste. Porque, claro, los amigos que nos escuchan desde España, desde otros países como Venezuela, también desde Australia, pensarán, estos argentinos no quieren pagar nunca la deuda que han contraído, ¿no es cierto? ¿Qué manga de locos e irresponsables piden plata y después no quieren pagarla? Esto merece una explicación, porque no es así. No es que, sí, somos locos, claro que somos locos, eso no lo discuto, pero no es con respecto a la deuda que somos locos, porque el año 1976, el 24 de marzo de 1976, cuando el gobierno constitucional es derrocado por un golpe militar, la Argentina debía aproximadamente 4.000 millones de dólares de deuda. Se discute, algunos dicen que llega a 4.500, otros dicen que llega a 5.000. Nadie dice que es más de 5.000. Entre 4.000 y 5.000 millones de dólares se debía, lo que debía la Argentina. Cuando la dictadura militar se retira de la Argentina, es decir, entrega al gobierno a los civiles, la deuda había aumentado a 40.000 millones de dólares. Entonces la gente dirá, bueno, si ustedes lo gastaron, páguenlo. Claro, y acá hay un pequeño problema. El problema es que nosotros lo resolvimos legalmente y supimos de qué se trataba. Que esa deuda era fraudulenta, es decir, era un fraude. ¿Por qué era un fraude? Hubo un argentino que se llamó Olmos, ¿no es cierto?, Alejandro Olmos, que le hizo un juicio al que en ese momento, durante la dictadura militar, era el ministro de Economía, José Alfredo Martínez Dios, y a los hombres que dirigían el Banco Central, diciendo, señores, ustedes esa deuda es fraudulenta porque es falsa. Es decir, han anotado en un registro que el dinero llegó y el dinero nunca llegó desde Londres, porque el 80% de los 40.000 millones de dólares era con la banca inglesa. Bueno, Alejandro Olmos se presentó a la justicia, acusó de delito a José Alfredo Martínez y al equipo que lo había acompañado en el Banco Central y el Ministerio de Economía. Hubo un juez que toma el caso, que fue el juez Ballesteros, y finalmente el juez, como todos los jueces, tiene que dictar sentencia y dice, efectivamente, el señor Olmos presentó todas las pruebas necesarias para comprobar que el 80% de la deuda fraudulenta fue simplemente un fraude, una estafa al Estado argentino que hizo el señor Martínez Dios, ministro de Economía de Argentina, con los bancos británicos, porque Martínez decía que la plata había llegado, la plata nunca salía de Londres y se anotaba que debíamos tanta cantidad, con lo cual él cobraba su comisión, por eso, ¿no es cierto?, no es que lo hacía gratis. Y hay un doble delito, el delito que había cometido Martínez Dios, pero también el delito de los bancos en Londres, porque eso también era un delito en Gran Bretaña. Era un delito también allá, estaban mintiendo, estaban cometiendo un fraude también allá.
Bueno, el juez Olmos hizo su fallo, la comprobación es absoluta, después se editó como libro, pero claro, el juez tuvo un pequeño detalle, se olvidó de algo el juez. Curiosamente, el juez hace su fallo después que el delito había prescrito. Y entonces después dice, bueno, dice, ya está comprobado, sí, es cierto, el 80% de la deuda es ilegítima, es fraudulenta, tendrían que ir preso el señor Martínez de Dios con todo el equipo que la acompañó en el Banco Central, pero me demoré mucho, pido perdón por haberme demorado tanto, el delito ha prescrito, así que no puedo hacer nada. Nos tomó el pelo, obviamente, ¿no? Entonces, Ahora, sabemos la deuda externa argentina, es lo que yo quiero explicarle a nuestros amigos del exterior, porque la gente se cree que estamos locos y que no queremos pagar lo que hemos tomado, tiene un origen fraudulento, nunca existió. De los 40.000 millones de dólares, el 80% era con bancos británicos, curiosamente con bancos británicos, y era falso, un fraude. Ahora, hay que recordar también que en 1806, cuando los ingleses invaden la ciudad de Buenos Aires al mando del general Bedford y toman posesión de la ciudad y tienen que administrar la aduana, nombran como administrador de la aduana, es decir, bajo la ocupación británica, a un hombre que se llamaba también Martínez de Oz. Es decir, que la relación de los Martínez de Oz con el Imperio Británico viene de larga data. José María Rosas explica en sus libros que cuando Bedford se instala en el fuerte, hay 40 familias que van a jurarle lealtad a su majestad británica, y su majestad británica promete defender sus vidas y sus bienes por siempre. Una de esas familias está en la familia Martínez de Oz, es decir, descendiente del cual viene después el que fue ministro de Economía de la dictadura militar. Recordemos que en ese momento se robaron de las arcas de la Real Hacienda 1,5 millones de pesos de plata de aquella época. Es muy difícil mensurar, habría que ver cuánto podía valer una hectárea de tierra, pero hacer comparaciones de ese tipo, porque también se modificó la población, los valores, etcétera. Pero estamos hablando que era muchísimo dinero, que era parte de lo que se enviaba a España, que se enviaba a España el 20%. Es decir, que eran sociedades ricas, eran sociedades prósperas en aquel momento. Y como vos bien decís, esta gente actuó en ese sentido. La historiadora argentina, Rosa Montesino Díaz, que además desciende del virrey Cisneros, me decía: hay que ver si los ingleses cuando invadieron a Buenos Aires, si eran realmente invasores o eran invitados, porque acá había gente que los recibió. Y de hecho, Gillespie y algunos ingleses que estuvieron en las invasiones decían que salían del brazo a pasear con las niñas de Buenos Aires, que los saludaban eran las chicas de las familias acomodadas con el contrabando, ¿no es cierto? Había varias familias contrabandistas, entre ellos el suegro de San Martín, pero no vamos a tocar el tema. Pero buena parte de esas familias estaban recibiéndolo a los ingleses y había ya enfrentamientos entre determinadas familias criollas por ese tema. Así que realmente venimos desde largo. Y lamentablemente, es decir, hay el plan inglés que decía una propuesta para humillar a España es de 1711. Acá quiero contestar a Javi que dice: ¿hasta cuándo se dirá que el liberalismo no tiene nada que ver con la tradición hispana? Bueno, aclaremos que el liberalismo que se rescata es el de la Universidad de Salamanca, donde los teólogos y filósofos analizan cuestiones morales, pero ese liberalismo no tiene nada que ver con el liberalismo relacionado con el mundo financiero y con el mundo de la expoliación y con el mundo de la concentración de capitales. Ese liberalismo significaba el libre y honesto comercio. O sea, el comercio tenía que tener una honestidad, el valor del precio justo, etcétera. Hay cuestiones muy interesantes que el economista español Huerta de Soto ha hecho algunas aclaraciones, pero no tiene nada que ver con el liberalismo que significó la desprotección del espíritu ya industrioso que había en América. Tras la derrota de Juan Manuel de Rosas en 1953, cuando asume Urquiza, en poco tiempo se cierran 90.000 talleres que Rosas había logrado abrir en todo el país. Y lo mismo había ocurrido con la independencia y con el Tratado de Comercio y Amistad con Inglaterra de 1825, que fíjate, es curioso, Inglaterra, y esto lo voy a relacionar con lo que dijiste de la vacuna,
En 1825 los nuevos estados firmamos un tratado de amistad, comercio y navegación, ¿no? Si no recuerdo mal el título, con Inglaterra. Pero es entre el gobierno de Su Majestad Británica y las Provincias Unidas y sus habitantes. O sea, ni siquiera había un reconocimiento formal de las autoridades. A tal es así que 8 años después nos estaban ocupando las Malvinas y encima decía, y que esto no afecte nuestras buenas relaciones. Es decir, nunca nos reconocieron. Por lo tanto, creer que no son capaces de meternos una vacuna en muy malas condiciones para reducir la población, porque a ellos de hecho les convendría estratégicamente que la población de Argentina y de Chile sean reducidas a la mitad para que ya no tengamos capacidad de reacción alguna. Y además creo algo que vos siempre has hecho notar, cómo la degradación del progresismo ha destruido la mente. Ahora tenemos un pequeño funcionario que gana una cifra muy abultada en la Argentina, adolescente, con más pinta de Grumo o de Gollum, parece que el personaje es de Tolkien, que se refiere a los jóvenes como les pibis, utilizando este lenguaje que de inclusivo no tiene nada, ¿no? Porque si quisieran tener lenguaje inclusivo, sería bueno que incluyeran, no sé, las cantigas de Alfonso el Sabio, o que incluyeran un poquitito de filosofía para poder razonar, un poquito de teología para entender la revelación, ¿no es cierto? O un poco de historia y de política para entender dónde estamos parados. ¿Podremos despertar al argentino o seguiremos esta circunstancia con una clase política que no vemos opción hasta ahora? Y después vamos a hablar de la opción que puede haber. Bueno, uno no puede hacer futurología, pero yo creo que sí, yo creo que sí, que hay una masa todavía crítica muy importante en Argentina, dispuesta, se entiende, a reconstruir un país que nosotros, siempre digo, nos sobran recursos naturales, nos falta patriotismo y valores morales suficientes y conocimiento de nuestra propia historia. Pero nosotros hemos hecho, Patricio, mucho, porque a veces nuestros amigos hispanoamericanos de otras repúblicas hispanoamericanas nos escuchan y les parecemos raros, ¿no es cierto?, hablar tanto de los ingleses, ¿no? A ellos les parece raro. Yo me acuerdo un día yo estaba en Venezuela dando una conferencia en la Escuela Superior de Guerra de Venezuela. Habían leído mi libro, habían tenido la gentileza de invitarme y yo obviamente respondí a esa gentileza yendo. Y le digo, ¿no es cierto?, ustedes, como nosotros, si ustedes venezolanos, como nosotros argentinos, fuimos colonia británica, una semicolonia británica. Y ellos me miraron, ¿no es cierto?, como si yo hubiese dicho que estaban descendiendo en ese momento marcianitos, ¿no?, que venían de Marte a invadirnos. Y dijeron, pobre hombre, la respetamos tanto, pero se ve que durmió mala noche y está mal. Y yo los miré, yo entendí la cara de ellos, ¿no?, que estaban confundidos. Y les dije, muchachos, digo, escúchenme, vamos a hacer una serie de preguntas. Ustedes formaban la Gran Colombia. Cuando se independizaron, era la Gran Colombia, después se dividieron en Venezuela, Colombia y Ecuador. Ustedes saben que ese año 1824-25 ustedes tomaron su primera deuda externa? ¿Saben con quién la tomaron? Silencio de radio. Todos los militares no sabían. Eran militares de graduación. La tomaron con Gran Bretaña. ¿Sabe que tomaron una deuda exactamente como la Argentina, en los mismos términos que acá la hizo la banca Baring Brothers? Y que ustedes también la firmaron con la banca Baring Brothers. ¿Y saben las cláusulas de esa primera deuda externa? No sabían. ¿Saben que casi como si hubiese existido un fax porque era idéntico los dos contratos en el mismo año con pequeños días de diferencia? ¿Y saben que la mayoría de la plata que tenía que llegar a la Gran Colombia nunca llegó? Que yo solo llegó el 20%, pero se endeudaron por el 100%. ¿Y saben que estaba calculado de tal manera que sabían que ustedes no iban a poder pagar los intereses? Y que entonces tenían que cada año refinanciar los intereses que se acumulaban al capital y así sucesivamente. No sabían. Y la otra pregunta, le dije yo, ¿de qué vivían ustedes cuando se independizaron? ¿No vivían de exportar cacao? ¿Y a quién se lo exportaban? A un solo comprador, que era Gran Bretaña. Y que no alcanzaba con las exportaciones para pagar la deuda. ¿Y saben cuándo terminaban pagar la deuda? Recién con el gobierno de Pérez Jiménez en 1954. Recién en 1954
Venezuela terminó de pagar su deuda externa, como de Argentina terminó de pagar ese famoso empréstito Baring Brothers en 1947. Y Ecuador lo hizo con el boom del petróleo en 1977. Es decir, todas las colonias, todas las repúblicas recientemente independizadas pasaron a ser semicolonias británicas. Y nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, es el único lugar que se dio junto con Uruguay en el Río de la Plata, revisionismo histórico. Es decir, fue el único lugar de la América Española, casi el único, no quiero ser, ¿no es cierto?, con esto, porque uno, toda No, pero en generalización. líneas generales el grueso se hizo acá en Uruguay y Argentina. Ya, Bueno, en Venezuela Arturo Urlar Pietri, hay pequeño, algún pero colombiano poco, muy apareció, poco pero era conocido, poco. muy poco conocido, donde hubo revisionismo histórico, donde se dijo, señores, nosotros nos convertimos en colonias, en semicolonias británicas, que nos expoliaron, donde hubo un pequeño crecimiento que aparentemente nos dio riqueza, porque hubo crecimiento y no desarrollo. Entonces, como yo creo que el trabajo histórico es fundamental y el análisis político es fundamental, hubo un gran movimiento revisionista en Argentina, y ese gran movimiento revisionista de la historia, hecho por hombres de izquierda, por hombres de derecha, hicieron lo que yo denomino una gran insubordinación ideológica. En la década de 1930, desde el pensamiento católico, el padre Castellani denunciaba el liberalismo que nos hacía colonia de Gran Bretaña. Hubo pensamientos industrialistas por parte de militares como Mosconi y Osavio, que decían, señores, un país que no tiene industria no es independiente. Hubo pensadores del radicalismo, el movimiento creado por Hipólito Yrigoyen, como Arturo Jaureche, que denunciaban que éramos una semicolonia británica y explicaban por qué. Hombres que venían desde el troquismo, como Jorge Abelardo Ramos, es decir, desde todos los campos, de católicos nacionalistas, irigoyenistas, troquistas, militares, civiles, fueron realizando el descubrimiento que la Argentina era una semicolonia inglesa. Bueno, yo creo, y eso posibilitó ese gran movimiento político que con todos sus errores fue el peronismo, pero que se lo echó no por los errores, sino por los aciertos. Claro que errores hubo muchos. Bueno, esa gran insubordinación ideológica posibilitó una insubordinación fundante que se inicia en 1943 y que termina desgraciadamente no por los errores, sino por los aciertos en el 55. Y yo creo que estas charlas que estamos teniendo, esta conversación con tu persona, más otras miles que hacen otros miles de argentinos en otros lugares, muchos no los conocemos, van a provocar una gran masa crítica que va a realizar una insubordinación ideológica, que va a dar paso por la insubordinación ideológica, esclarece la situación, porque solo el esclarecimiento de la situación puede después hacer política real, a partir de las cosas que se han esclarecido. Va a posibilitar un nuevo renacer político de Argentina. Yo no sé si eso va a ser dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15, pero no tengo duda que si eso se va a dar, la Argentina va a volver por el camino de construir una patria justa, libre, soberana, una Argentina que le dé trabajo a todos los argentinos. Trabajo, no subsidio, trabajo, porque solo el trabajo dignifica. Solo el trabajo reconstruye un país y reconstruye a uno como persona. Yo creo que a ese camino vamos a marchar, porque hay muchas personas como vos, como otras personas, y de distintos lugares, de distintas miradas, que están, ¿no es cierto?, criticando esta situación, esclareciendo esta situación, y yo pienso que eso va a formar una masa crítica que finalmente va a tener resultados, ¿está? Y que finalmente la Argentina va a encaminarse nuevamente por el sendero de la grandeza, ¿no? Marcelo, mira, acá la Fundación Horacio Ducharme, que son justamente de Venezuela, dice que esos estudiantes con los que vos hablaste eran egresados de la escuela esclavista del sistema mundialista que dominan los ingleses. Los educan para ser esclavos. Y es curioso lo que te pasó en Venezuela, porque Venezuela también tiene sus Malvinas, que es la región de Esequibo. Los guatemaltecos, por ejemplo, tienen mucha más claridad, pero es más, en la guerra de Malvinas, Guatemala y Venezuela quisieron venir a ayudarnos a nosotros. Y realmente eso fue notorio, ¿no es cierto? Me quedé pensando lo siguiente, vos has dado muchísimas conferencias aquí y en el exterior, en España, gracias a amigos comunes,
en distintos lugares de Sudamérica. Viste en Venezuela cómo era el no entendimiento que derivó en lo que luego fue el chavismo. Sos admirado por figuras políticas del Uruguay, algunos incluso que han estado en carrera presidencial. Me he enterado hace poco por unos uruguayos que decían fulano de tal y tal, lee los libros de Marcelo Bullo. Me quedé pensando lo siguiente, Marcelo, todos los que tenemos conciencia de patria, conciencia del problema, porque vos lo has dicho muy bien, el problema, el darnos cuenta que éramos una colonia inglesa en la Argentina es un tema que se despertó en gente de todo el abanico político. Vemos de socialistas y marxistas como Ligorio Justo, Manuel Ugarte o Jorge Bravo Ramos, hasta conservadores, liberales, nacionalistas, católicos y monárquicos, porque en Argentina hay una minoría del carlismo monárquico y todos, con Perón y con Irigoyen, todos coincidían en lo mismo, todos tuvieron la misma visión. Era propio de un país que trataba de luchar, trataba de entender y que mostraba una cultura, ¿no? Por eso José Vasconcelos siempre elogiaba la cultura argentina. Tanto por nuestros literatos como por nuestros vinos, decía el gran Vasconcelos, lo cual, bueno, nos anotamos en esa opinión. Y personas como vos y como yo nos preocupa. ¿Pensaste en intentar alguna carrera política? Sí, yo quiero ser presidente, Patricio. Sí, sí. De tiempo al tiempo, yo siempre soy un hombre providencialista. Dios determinará. Si vos me decís qué te gustaría hacer, te lo digo, presidente, ¿está? Sin duda. ¿Está? Capaz que no llego ni a concejal, ¿eh? Capaz que no llego ni a concejal. Bueno, pero estamos de Dios, no de uno. No, yo no me preocupa esas cosas. Lo que me preocupa ahora es justamente lo que estamos haciendo con vos, lo que vos venís haciendo en tus programas y lo que hacen otros argentinos de otra postura, es decir, eso que yo denomino una insubordinación ideológica. Porque nosotros somos dependientes, estamos subordinados, no porque haya ningún ejército, sino simplemente porque hay lo que un gran pensador, el padre de la política internacional, al que nadie puede acusar, se entiende, de marxista, ni de teórico del tercer mundo trasnochado, que fue Hans Morgenthau, que enseñaba en la Universidad de Chicago, padre de la ciencia política y padre de la política internacional como ciencia de las relaciones internacionales, decía el imperialismo cultural. Y decía Morgenthau, ¿qué es el imperialismo cultural? Bueno, decía él, es que un país A, ¿no es cierto?, no necesita ocupar un país B si el país A logra convencer a la élite del país B de determinada cosa para que haga lo que el país A quiere sin necesidad de que se lo diga. Eso es el imperialismo cultural. No lo dice este pobre profesor Marcelo, se entiende, trasnochado, tercermundista, de una república, se entiende, perdida en el Atlántico Sur. No, lo decía Hans Morgenthau desde la Universidad de Chicago. ¿Está? Bueno, y entonces la tarea más importante para mí en estos momentos es esta que estamos haciendo, que para mí es la tarea de insubordinación ideológica, cultural. Es decir, rechazar, y ese es nuestro único camino, si no, no tendremos destino, las dos ideologías de subordinación que ha creado hoy el gran poder en el mundo, que es la oligarquía financiera mundial, ¿cierto?, que incluso domina a las grandes potencias como Estados Unidos, o trata de dominarlas, o como intenta dominar también a Rusia, esa oligarquía financiera mundial que exporta, por un lado, el neoliberalismo y por otro lado, se entiende, el progresismo, neoliberalismo, que vos bien dijiste, no tiene nada que ver con lo que se estudiaba en la escuela de Salamanca, que es donde nace la economía como ciencia y no en Inglaterra. Pero bueno, eso va para otra cosa. Si nosotros no somos capaces de rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el progresismo, pasamos de la sartén a la olla a la sartén y nunca dejamos de ser, se entiende, subordinados. Entonces, fideos, como aquí te dan. Claro, fideos, nos cocinan, nos fríen. La tarea fundamental nuestra es dejar de ser perros, no cambiar de collar. Basta de ser perro. Vamos esto me parece muy gracioso. Vamos a recordar a los amigos, sobre todo los que no son argentinos, Marcelo Bullo es de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y es una ciudad caracterizada por la tradición italiana. La ciudad de Rosario es bellísima, así como lamentablemente hoy están pasando por el problema del narcotráfico, pero hay que ver la cantidad de cúpulas que tiene
la ciudad de Rosario, que es una herencia que trajo la colectividad italiana. Y Marcelo, obviamente, por su apellido, es de origen italiano, así que me parece muy bueno el ejemplo de los fideos. Siempre seguimos haciendo fideos y nos pasan de la olla a la sartén. Lucio me dice, Patricio, me seducía más la propuesta del debate histórico, ahora el canal está muy metido en la rosca política. No, yo creo que la política es la historia también. La historia es la política de ayer. Y evidentemente, si hacemos historia, es para tratar de entender cómo nos caímos en este pozo. Porque si entendemos cómo nos caímos en este pozo, podremos salir adelante. E incluso, cada vez que hablamos incluso con Marcelo, que estamos muy de acuerdo en todo, y a veces tenemos algún punto de diferencia, utilizamos ese punto de diferencia, que no lo vamos a poner acá, porque más de uno dijo, ¿cuándo vas a discutir con Marcelo sobre San Martín? Ojo, te lo han pedido varias veces, no importa, va a ser otro día. Pero lo hemos hecho siempre, y todavía lo tenemos que seguir porque es un tema largo, tratando de desatar esa madeja tan compleja para tratar de entender qué nos pasó y qué podemos hacer y cómo interpretar eso y qué se puede aprovechar de eso, ¿no es cierto? Porque uno no tiene que volverse un iconoclasta y decir todo aquello que la historia no me agrada, destruirlo. No, hay que sumarlo, es parte de la historia. Eso los norteamericanos han dado un buen ejemplo, ellos han sumado a los generales del norte y del sur y lo han puesto todos como parte de su historia. Los hindúes tienen en una sala donde están los cuadros de sus jefes de Estado, también tienen los cuadros de los virreyes ingleses. Eso es parte de nuestra historia. Porque si lo dejan de tomar en cuenta, pueden volver a cometer los errores del pasado, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante entender, la historia y la política van unidos. Por aquí nos preguntaron cuál es el nombre de España en la Biblia. Si mal no recuerdo, es Tartessos. Creo que el nombre, porque incluso dice de Tarteso, saldrá, hay unas frases en la Biblia como que de ahí se seguirá la palabra de Dios, ¿no es cierto? Marcelo, yo te quiero agradecer muchísimo porque como siempre, disfruto mucho conversando contigo, pero quiero dejarte a vos el cierre de esta nota y si te gustaría que desarrollara incluso algún concepto más. Mira, a mí me gustaría decir lo siguiente. Vos sabés que hay a mí una cosa que me duele mucho, me duele mucho y me dolió siempre, que es la pobreza, ¿está? La pobreza en toda Hispanoamérica es injustificable, ¿está? Injustificable. La pobreza, y no me refiero solamente a la pobreza material, Patricio, que me duele mucho, sino también a la pobreza espiritual. Cuando nos degradamos, ¿no es cierto?, espiritualmente, uno se hace pobre de corazón, ¿no? Pobre de físico, pobre de huesos y pobre de corazón. Y no hay ningún motivo, Patricio, para esa pobreza. No hay motivo para la pobreza espiritual porque somos, se entiende, auténticos y legítimos descendientes de la cultura más rica, se entiende, que ha dado, se entiende, la humanidad, que es lo que podemos llamar, se entiende, esa cultura greco-romana trasladada a España y que nosotros conocemos como después la hispanidad, ¿no es cierto? Y tampoco hay ninguna justificación para la pobreza material, porque desde México a la Tierra del Fuego, a nosotros nos sobran recursos materiales, Patricio, nos sobran recursos materiales para construir una patria grande hispanoamericana y un pueblo feliz. ¿Y qué nos falta? Nos falta, Patricio, librarnos de la subordinación ideológica. Por eso vos bien insiste en decir, ¿no es cierto?, ¿qué es la historia? La historia es la política que fue. ¿Y qué es la política? Historia en construcción. Si nosotros, se entiende, no conocemos nuestra propia historia, no es que la historia se vaya a repetir, es que simplemente la historia nos permite, se entiende, librarnos de problemas porque conocemos de dónde partimos, y es como si, yo sé que mi papá murió, se entiende, de un ataque al corazón por consumir demasiado grasa y sal, y mi abuelo también, mi bisabuelo también. Bueno, si quiero evitar esa muerte, igual que la de ellos, debería bajar el consumo de sal y de carnes y hacer más ejercicio. Bueno, para eso sirve la historia, para no cometer los mismos errores. Y entonces a nosotros, que teniéndolo todo, hoy no somos nada, a nosotros nos tiene que doler esa pobreza espiritual y esa pobreza material, y hay que terminar de una vez por siempre, y para eso justamente programas como el tuyo, que implican conocer, ¿no es cierto?, la historia, la profundidad de ese mar histórico en el cual nosotros
vivimos, y que tanto bien nos haría conocerlo y que vos también haces en cada uno de tus programas. Bueno, eso. Solo el conocimiento de la historia nos dará, se entiende, un futuro de grandeza. Marcelo, te agradezco muchísimo por lo que has dicho también. Creo que, como bien decís, y esto lo hemos charlado muchas veces, Sudamérica y Hispanoamérica debe tratar de alguna manera o reunificarse o hacer una confederación, volver a tener una política común, una política exterior común, una política económica en común, complementaria, fuerzas armadas en común, porque si no, en estos 20 años que vienen, lo has dicho más de una vez, Marcelo, cuando decís que este enfrentamiento entre China y Estados Unidos nos da una ventana de 20 años para tratar de sacar el país adelante y sacar el continente, no vamos a salir solos, sino es en compañía de nuestros hermanos hispanoamericanos, e incluso con una fuerte alianza con Brasil, que creo que no podemos ser ajenos al tamaño que hoy tiene Brasil el continente, ¿no es cierto? El camino en solitario, si no reconstruimos la patria grande hispanoamericana, ¿no es cierto?, nos va a conducir a los sótanos del cuarto mundo, Patricio. Nosotros nos olvidamos que fuimos una sola patria y que debemos volver a ser una sola patria, porque el camino en solitario a México, a la Argentina, a Guatemala, a Venezuela, al Perú, a Colombia, a Ecuador y al Brasil también, nos conducirá a los sótanos del infierno del cuarto mundo. Marcelo, esto lo vieron, como bien dijiste, tanto Pérez Jiménez como Perón, Ibáñez del Campo y Getúlio Vargas, ¿no? Si mal no recuerdo, en Brasil. Y a eso creo que hay que apuntar. A los amigos que me dicen cuándo me voy por España, Dios quiera que Dios me permita alguna vez viajar a España y poder ir, ¿no es cierto? Marcelo, bueno, vos tuviste una experiencia graciosa, ¿no? En una conferencia que fuiste, fueron varios amigos míos en España, que te acercaron a saludarte. Te mandé hinchada, ¿eh? No te puedes quejar. Sí. Así fue. Así que, ¿quién dice que la providencia no nos da tal vez una alegría y venga un criollo a mandar estas tierras? Marcelo es un patriota y hay unos cuantos más que podrían sumarse y colaborar. Creo que podrías armar un gabinete de lujo con la cantidad de cerebro que tenés alrededor. Con mis amigos no lo dudo, de lujo, de mucho lujo, el mejor gabinete de la historia argentina. A los amigos que me piden que invite, bueno, me han pedido que lo invite a Guillermo Moreno, a Jorge Rulli, a Santiago Armesilla. Bueno, de a poco iremos integrando. Hay muchísima gente que tengo en lista y bueno, tiempo que tengo soy uno solo y vamos haciendo de a poco, con la ayuda de Marcela, vamos generando estos encuentros, pero el tema de la declaración del expresidente Duhalde era algo que no lo quería dejar pasar y bueno, me ha gustado el aporte optimista y positivo de Marcelo en un momento en que yo realmente tengo temor por la situación argentina, pero creo que él puede ver otro tipo de fuerzas espirituales y políticas que, Dios quiera, le paren los pies a esta situación de avance sobre las libertades individuales que vemos en Argentina con preocupación, donde ya no podemos salir a la calle y donde se nos amenaza con una vacuna compulsiva. ¿Habrá un pueblo capaz y consciente de parar esa última acción, que ya sería una acción no solo sobre la soberanía argentina, ya sería borrarnos de la faz del planeta? Ánimo, Patricio, lo habrá, sin duda. No han Dios podido quiera que sí. con nosotros y no podrán ahora. Marcelo, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, más de 500 amigos. Ya en algún momento haremos también un vivo con Guillermo Moreno. Hemos entrevistado al jefe de la agrupación, brigadier general, que es de Moreno. Hay una entrevista que ustedes podrán encontrar en nuestro canal. Así que es una crítica al peronismo desde el peronismo, y en algún momento también haremos con Guillermo Moreno una entrevista con él. Así que lo cual me implicará críticas y elogios por entrevistarlo, pero creo que bien vale la pena ir a escuchar a todas las opiniones y tratar de alguna manera tratar de entendernos unos con otros para terminar esta grieta y encontrar un destino nacional que
nuestra patria nació con el testamento de Isabel la Católica. Por ese lado tenemos que ir. La recuperación, Argentina y Hispanoamérica no necesita revoluciones, necesita restauraciones, ¿no? Y la restauración es la restauración en Cristo, es la restauración en nuestra civilización. Marcelo, muchísimas gracias por este encuentro. Te deseo muchísima suerte y que la Virgen de Luján te proteja y te inspire. Que quien dice que tal vez esta entrevista que hicimos hoy la guardemos y en el futuro la podamos mostrar como un vaticinio histórico. Dios lo permita. Marcelo, un fuerte abrazo para vos y muchísimas gracias a todos por participar en el programa de hoy.